Vida Cristiana, clase número 2, audio 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el lugar donde se encuentren. Vamos a seguir compartiendo sobre esta preciosa materia. Estamos viendo, específicamente estamos en el primer punto, que es el punto que habla de principios para la vida cristiana. Y cuando hablamos de principios para la vida cristiana, hablamos de concepciones bíblicas. Estamos hablando, en primer lugar, de la concepción bíblica sobre lo que es la vida cristiana según el apóstol Pablo. Según el apóstol Pablo. Hablamos de sin Cristo. Lo que él decía o lo que el Espíritu Santo le llevó a decir, qué significaba estar sin Cristo. Es esta concepción bíblica que indica mi vida antes de recibir a Cristo como Salvador. Pero después vimos con Cristo. Es la concepción bíblica que me dice todo lo que he recibido al conocer a Cristo. Es algo que sucede en el momento de mi conversión. Pero hoy vamos a entrar en otro punto, y es en Cristo. Sin Cristo, con Cristo. Ahora vamos a ver esta concepción bíblica en Cristo según el apóstol Pablo. Miren, en Juan capítulo 15, versículo 5, específicamente, aunque lo dice varias veces en Juan capítulo 15, sobre todo en los primeros versículos, tiene que ver con el hecho de estar en Cristo. En Cristo. Dice el 5 del capítulo 15 de Juan: el que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él. Y dice después: porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en él. Y esa es la idea de estar en Cristo. Justamente eso, permanecer en Cristo. Y ahora si subrayamos alguna palabra de este versículo tan hermoso y profundo, es la palabra nada. Nada podéis hacer. O sea, cuando estamos hablando de esta concepción bíblica en cuanto a lo que es la verdadera vida cristiana, en eso estamos. Estamos hablando de que en Cristo tenemos todo y no necesitamos más nada. El apóstol Pablo lo resumió así: porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Él resumía su vida en una palabra, o más bien en una persona. La persona es Cristo. Es Cristo. Ahora, ¿qué cosas tenemos en Cristo? Para que ustedes tengan una idea, yo estuve viendo 74 versículos que hablan de esta concepción bíblica, de estar en Cristo, de estar en Él. Por eso, por ejemplo, por lo tanto, debe haber más o menos como 100 concepciones bíblicas en el Nuevo Testamento en cuanto a en Cristo y en Él. De estas 74 cosas que yo vi, 74 versículos, por supuesto no podemos leer todo, sino que vamos a estar viendo algo importantísimo. Las cosas que tenemos por estar en Cristo. Por estar en Cristo. En primer lugar, entendemos esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, estar en Cristo me hace una nueva criatura.
no alguien remendado, no alguien restaurado para seguir usando con esa restauración. ¿Vieron cuando uno arregla algo y después se vuelve a romper en el mismo lugar donde se rompió? Por ejemplo, uno anda en bicicleta y se le pincha una rueda y bueno, va y la emparcha. Y después se le pincha otra rueda, la emparcha y sigue andando. Pero en algún momento esa cámara no sirve más, tiene más parche que cámara. Eso nos pasaba de chicos. Pero bueno, la verdad es esta, es que Dios hace todas las cosas nuevas en Cristo. Ahora, estar en Cristo tiene una implicancia con respecto a mi vida en el presente, aún en el pasado. Vamos a ver, en el presente y aún en lo porvenir. Estar en Cristo es algo precioso, es algo que Dios nos ha regalado y que no tiene valor. No podemos calcular la grandeza de esta concepción bíblica, que en realidad es algo que podemos vivir a diario, estar en Cristo. Yo la resumí en algunas palabras con ese. Abro un paréntesis y lo cierro. La aliteración no es para que un pensamiento o un estudio quede más floreado o dibujado, sino es para que después vos y yo podamos recordarlo, usted podamos recordarlo más fácil, algún punto que nos puede ser de bendición. Sencillamente para eso es la aliteración. Aliteración significa que las palabras fundamentales de tal o cual punto, de los puntos principales, empiezan con la misma letra. Yo elegí la letra S, que es una de las letras más fáciles para poder elegir. Y la letra S, en primer lugar, estar en Cristo, tiene que ver con la salvación. En primer lugar, no tenemos salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estar en Cristo significa salvación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esta cuestión de ser justificado en aquel tiempo era el veredicto legal favorable que implicaba estar absuelto y ser vindicado con la sociedad. Significaba que la acusación quedaba relegada, quedaba fuera. Y vos, si eras justificado por el juez, significaba esta cuestión, volver a tu vida normal. Y mejor todavía, porque había sido supuestamente acusado injustamente. Entonces era venir a una mejor posibilidad social todavía. Bueno, lo mismo pasó con nosotros, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hubo un pago que hubo que hacer. La palabra redención en la Biblia tiene por lo menos tres implicancias. Una es esa, la del pago del rescate. El pago lo hizo Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, en 1 Pedro 1, 18 y 19 y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice ahí que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. La segunda es que la maldición de la ley se nos fue quitada por este pago. Y la tercera es la que fuimos liberados del pecado por esta redención. Entonces, en primer lugar, estar en Cristo tiene que ver con la salvación. Esto entre 17 versículos que tienen este punto, que implica en Cristo, en Él, la salvación.